como profesor en el seminario. Apreciamos mucho su participación ahí. Él, como yo y muchos más, somos a la vez profesores y alumnos, porque siempre estamos estudiando. En este mundo, en nuestra sociedad, muchas personas se esfuerzan bastante por estudiar, trabajar, para lograr, ¿qué cosa? Títulos, respeto, posición, comodidad económica, lo que fuera. ¿Por qué se esfuerzan tanto? ¿Y cuál es la razón de este ministerio que represento, el Seminario Teológico Bautista? ¿Por qué nos esforzamos en el estudio en el seminario? Bueno, con más razón todavía, porque nuestro interés es estudiar la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 1, si podemos empezar por ahí, Proverbios capítulo 1, los primeros 7 versículos nos hablan del valor del conocimiento y la sabiduría y dónde se consiguen, ¿no? Proverbios capítulo 1. Vale la pena, ante todo, estudiar la fuente de la verdadera sabiduría y el conocimiento, que es la palabra de Dios. Y Proverbios 1, 1 a 7 dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo, el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este pasaje, que bueno, lo podríamos predicar ahí nomás como mensaje esta noche, nos dice muchas cosas, ¿no es cierto? Habla mucho del conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, cómo aumentar la sabiduría o adquirir la sabiduría cuando uno no lo tiene. Es un pasaje que ofrece sabiduría al insensato, al novato, al joven, a la persona que todavía no tiene mucha experiencia de vida. Esa persona puede llegar a ser sabia, aunque no ha vivido muchos años todavía, si conoce al Señor. Si ustedes están en su primer año como iglesia, ya pueden ser sabios como una iglesia anciana, si podemos decirlo así, si su enfoque está en la palabra de Dios, porque de ahí todos recibimos sabiduría, la mejor fuente de sabiduría. Dios nos puede decir mejor que cualquier otro cuál es la verdadera naturaleza de las cosas, que es una de las mejores definiciones de la sabiduría, saber la verdadera naturaleza de este mundo, de nuestra vida, de las cosas que enfrentamos y observamos. Nuestra percepción y capacidad de discernimiento e indagación es siempre limitada. Pero el Creador no tiene limitaciones. Nuestro Hacedor tiene la sabiduría infinita y Él nos lo ofrece. Esta noche queremos considerar un pasaje donde Jesús cambia radicalmente la perspectiva de sus discípulos. La sabiduría y el principio de la sabiduría es la palabra de Dios. La sabiduría nos dice cómo son las cosas, la verdadera naturaleza de las cosas. Y Jesús les va a cambiar el cuadro, les va a cambiar drásticamente la perspectiva de sus discípulos. Va a poner las cosas, quizá algunos valores que ellos tenían de cabeza, patas arriba, ¿no? Vamos a estudiar Juan capítulo 13, la historia que leímos, pero primero quiero compartir con ustedes otra versión de esta historia, que viene de nuestro libro de historias bíblicas favoritas cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Se llama la historia, el libro de historias de Jesús, ¿no? Y en este libro encontramos la historia del rey servidor,
o sea, el rey Dulos. ¿Y cómo nos cuenta la historia este librito para niños? Nos dice que Jesús, no lo tengo ahí, lo tengo acá, para leer la historia. Nos dice que era la Pascua, el tiempo cuando el pueblo de Dios recordaba cómo Dios los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Todos los años mataban a un cordero y lo comían. El cordero murió en lugar de nosotros, decían. Pero esta Pascua Dios estaba preparándose para un rescate incluso mayor. Jesús y sus amigos estaban celebrando la cena pascual en un salón en el segundo piso, pero los amigos de Jesús discutían. ¿Por qué discutían los discípulos, los amigos de Jesús? ¿Se acuerdan? Ahora, discutieron en diferentes momentos por diferentes cosas, digamos. O sea, parece que discutían demasiado, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué discutían? ¿Respecto a qué? Respecto a pies apestosos. ¿Pies apestosos? ¿Cómo es eso? Sí, tal como lo oyes, pies apestosos. Ahora, hablando de pies, en ese tiempo la gente no usaba zapatos, sino sandalias, lo cual tal vez no sea nada raro, excepto que las calles eran de tierra y en esas calles también caminaban los animales. Y la gente caminaba por calles de tierra compartidas con animales con sandalias. Y llegaban a una casa para compartir una comida y tenían pies apestosos. Ya se imaginan cómo habían quedado sus pies. Entonces alguien tenía que lavar los pies. ¿Quién se hubiera ofrecido como voluntario para lavar los pies? Solo el criado más insignificante, el dulos de menor rango, que no podía darle el trabajo a otro, ¿no? Yo no soy ese criado, dijo Pedro, ni yo tampoco, dijo Mateo. En silencio, Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica, tomó un recipiente con agua, se arrodilló y empezó a lavarles los pies a sus amigos. No puedes hacerlo, dijo Pedro, porque no entendía que Jesús era el rey siervo. Si no me dejas que te lave la suciedad, Pedro, dijo Jesús, no puedes estar cerca de mí. Jesús sabía que lo que las personas necesitaban más era estar limpias por dentro. Toda la suciedad de los pies no era nada comparada con el pecado dentro de sus corazones. Entonces le responde Pedro, lávame por entero, Señor, con lágrimas en los ojos. Todo yo. Uno por uno, Jesús les lavó los pies a todos. Hago esto porque los quiero, explicó Jesús. Hagan esto los unos por los otros. Bueno, esa es la versión que siempre compartía con mis hijos, pero creo que tiene una perspectiva interesante contando la historia. Ahora queremos leer la versión original, que ya leímos una vez, pero quiero que piensen en esto. En este pasaje se repiten varias veces dos palabras griegas que se traducen como conocer, entender y frases similares, conocer o entender, ¿no es cierto? Piensen cuántas veces en el pasaje se repiten estas palabras. Vamos a leer una vez más Juan capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Oremos. Padre Celestial, gracias Dios por este pasaje. Te pido que guíes nuestro estudio en este tiempo que compartimos. Señor, queremos conocer tu corazón, queremos que nos ayudes a entender lo que querías enseñarnos en esta iglesia, Misión Dulos. Señor, te pido que el espíritu de servicio, el ejemplo de nuestro Señor que se hizo siervo, sea el espíritu que gobierne en esta hermosa iglesia. Gracias Dios por este primer aniversario. Te pido que guíes el resto del tiempo que tenemos esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora, si seguimos estudiando el pasaje, vemos que en Juan capítulo 13, el enfoque del libro cambia porque el ministerio hasta ahora ha sido el ministerio público de Jesús. Y en este momento se enfoca el libro en los momentos que los discípulos pasan a solas con Jesús antes de su crucifixión. En la muerte, en el Evangelio de Juan, la muerte de Cristo no es una tragedia, no es el punto bajo de la historia, sino el clímax. El Hijo del Hombre será levantado, dice el capítulo 12. Y cuando lo es, atraerá a todos a sí mismo. Capítulo 3 y 8. En la cruz, Cristo es proclamado Rey en los principales idiomas del mundo, en latín, en griego, en arameo. Lo que quiero enfocar es la perspectiva radicalmente diferente que Jesús trae para sus discípulos y para nosotros. ¿Se fijaron cuántas veces aparecían las frases saber, conocer o entender en este pasaje? Más que cualquier otra persona, Jesús entendía, sabía quién era Él, por qué había venido, o sea, quién era y qué hacía en este mundo, ¿no es cierto? Él vino para buscar y salvar a los que se habían perdido. Sabía que se iba a la cruz. Su propósito lo tenía claro. Su identidad lo conocía perfectamente, ¿no es cierto? Y como él sabía quién era, no sentía que su deidad, que todos los privilegios de un rey de las galaxias los tuviera que retener. Porque aunque tomara forma de un ser humano, no perdería su divinidad. No era algo que él tuviera que retener con las manos. Podía poner a un lado los privilegios de su divinidad, humillarse hasta lo más bajo sin
comprometer su identidad como el creador del universo. Como dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Se despojó de estos privilegios y honores para tomar la forma de un ser humano a quien él había creado. Pero ese no era el límite de su humillación. Hebreos 12 dice que despreció el oprobio y aceptó la muerte más humillante posible, la muerte en una cruz romana. Intrigante esa frase, que Cristo despreció el oprobio. Si el oprobio es despreciar a alguien, ¿cómo es que Cristo desprecia al ser despreciado? ¿No es cierto? Pues Él sabía quién era y por qué había venido y estaba dispuesto a despojarse de los privilegios y la posición que tenía para servir a otros. En los primeros 2 versículos dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, entra en este escenario. Cuando cenan, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregase. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, él se levanta de la mesa y se prepara para lavar los pies de sus discípulos. Jesús sabía todo esto, que tenía toda la autoridad, que había salido del Padre, que el Padre le había puesto en las manos todas las cosas. Tenía dominio y poder, autoridad. Él podía hacer lo que quisiera. Y sabiendo todo eso, quizá nosotros esperaríamos una poderosa y pública derrota del enemigo de una vez. Acaba con Satanás y la maldad en el mundo. Establece tu reino. Vienes como el Mesías, el hijo de David, pues levántate y establece tu trono. Quizá esa sería nuestra perspectiva. Yo me acuerdo cuando en mis años universitarios salió la película La Pasión y fui a ver esa película, ¿no? Y era quizá la representación hasta ese momento más real que había visto de algunas de las experiencias de Cristo en Semana Santa, con algunas interpretaciones no tan bíblicas mezcladas, claro. Pero me acuerdo que mi reacción cuando vi a Cristo en la cruz fue así: bájate de esa cruz, haz justicia. Llama a una legión de ángeles o hazlo solo porque no los necesita. Incluso destruye a tus enemigos, a los que te están maltratando. O sea, esa fue la reacción que yo sentí. Y quizá los discípulos, quizá nosotros reaccionamos así, pero solo reaccionamos como reacciona Pedro en esta historia si no entendemos como entiende Cristo su propósito y su plan. Él tiene el poder y la autoridad y lo sabe. Nosotros lo sabemos mientras leemos la historia, pero si reaccionamos como yo reaccioné, como Pedro aquí reacciona, es porque nuestro conocimiento es limitado. El plan de Dios es mejor de lo que nosotros quizás queremos que ocurra. Tiene la autoridad Jesús para obligarle al emperador romano a lavar sus pies. Pero él toma una toalla y lava los pies del que lo va a traicionar, sabiendo que lo va a hacer. Jesús, aunque podría hacer otras cosas, pudiera haber hecho otras cosas, tenía la autoridad y la capacidad, decide lavar los pies del que lo va a traicionar y aceptar un beso de él más adelante en el huerto. Comparte una comida con él. Desde la cruz, más adelante, Cristo iba a decir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios está en control de todo y Él tiene un plan bueno, aun cuando no mueve la montaña.
que nosotros queremos que Él mueva en nuestras vidas. Como dice esa canción, algunos la conocen, ¿no es cierto? A veces le rogamos a Dios que quite una dificultad de nuestra vida, que nos alivie un dolor, que nos sane una enfermedad o de algún familiar. Y a veces Dios tiene un plan mejor, que involucra lavar los pies del traidor o sufrir alguna experiencia difícil. Cristo mismo no se negó a pasar por experiencias difíciles, dolores físicos y aún la traición de uno de sus discípulos. Si Jesús mismo no evitó el sufrimiento porque era parte del plan bueno de Dios, entonces no nos debe sorprender. No pone en tela de juicio la bondad ni la soberanía de Dios cuando nosotros pasamos por momentos difíciles. Hay múltiples niveles de humillación social y cultural en lo que hace Cristo. Lavar los pies era una tarea que algunos judíos que escribieron en la época consideraban que ni siquiera un esclavo judío debía hacer. Querían reservar esa tarea para el esclavo gentil, que no era judío, porque era una labor tan despreciada, ¿no es cierto? Se quitó el manto, se ciñó con una toalla, vistiéndose como un esclavo, como un doulos, que era despreciado tanto en la cultura griega como la cultura judía. Tomó forma de siervo, Filipenses 2. Lavar los pies era una señal de degradación o de alta devoción, pero nunca alguien lavaría los pies de otra persona que fuera inferior a él. Sin embargo, versículo 6 nos dice, viene a Simón Pedro, él le cuestiona, Jesús responde, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dice, entonces lava todo mi cuerpo, básicamente. Jesús dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ¿no? Debió ser una situación incómoda para todos los discípulos. Solo Pedro expresa lo que todos están pensando. A veces Pedro se parece a un niño, ¿no? Que no ha aprendido todavía las normas, buenos modales, ¿no? Y él habla nomás y dice lo que piensa. A veces los niños son demasiado honestos, ¿no? Porque hablan nomás lo que piensan. Pues así es Pedro. Tiene buenas intenciones, pero él no entiende lo que Jesús sabe. Quizá Jesús podría esperar que Pedro se someta por fe, aunque no entienda lo que está pasando. Jesús lava los pies de sus discípulos con por lo menos dos razones: para darles una lección práctica de humildad, pero a la vez para ilustrar una verdad espiritual. Como veremos en un momento, los rituales son inadecuados. Este gesto de Jesús lavando los pies de sus discípulos es solo una ilustración, pero sí nos enseña que necesitamos que Jesús nos limpie del pecado con la sangre que Él derramó en la cruz. Su vida por la nuestra, solo su sangre es suficiente. Jesús dijo, a menos que yo te lave. Y ese sacrificio es suficiente. El sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz es el único sacrificio adecuado para quitar el pecado, y ese sacrificio sí es suficiente. Versículo 10 dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Aún lavó los pies de Judas, sabiendo que estaba a punto de traicionarlo. Aquí hay un punto importante en nuestro contexto. Ningún ritual, aunque Cristo mismo lo realice, ningún ritual es suficiente para la purificación espiritual. Judas quedó limpio físicamente, pero de hecho no estaba libre del pecado, aunque Jesús le lavó los pies. Me acuerdo de otra escena en esa película que les mencioné, donde en un momento
la sangre de Jesús colgado sobre la cruz cae sobre uno de los soldados, ¿no? Cuando le mete la lanza al costado, ¿no? Y la sangre de Jesús salpica, cae sobre él y él cae a tierra, así, está teniendo una experiencia poderosa, ¿no? Bueno, sabemos que en la doctrina católica estos rituales tienen mucho poder, ¿no es cierto? Es difícil imaginar algo que tenga más poder que la misma sangre de Cristo cayendo sobre una persona. Ese soldado debió convertirse en santo súbito en ese momento, ¿no? Sin embargo, sabemos que ni el soldado ni Judas, por haber experimentado un ritual, un rito externo, podían ganar favor espiritual con Dios, porque la salvación tiene que ver con el corazón, la salvación viene por fe, no por obras, no por cosas externas. Así no funciona la gracia. A Dios no le sorprende la tragedia, ni tampoco la traición, ni el pecado. Si cada uno de nosotros considera nuestras vidas, sabemos, reconocemos que hay muchos errores que hemos cometido, que hay muchas decisiones que quisiéramos volver a tomar de otra manera, ¿no es cierto? Pero saben que cada uno de nosotros está donde Dios quiere usarnos, con todos nuestros defectos y nuestros errores, porque Jesucristo murió por nosotros sabiendo todos los pecados que íbamos a cometer y los llevó en su cuerpo en la cruz. Jesús, sabiendo que Judas lo va a traicionar, comparte una comida, le lava los pies, acepta un beso de él en el huerto. C.S. Lewis dijo algo impresionante. Perdón que no haya avanzado aquí el pasaje. Bueno, en realidad no sé si puse acá. Ahí está, sí. Él dijo lo siguiente: no hay gente ordinaria. Nunca has conversado con un mero mortal. Naciones, culturas, las artes, civilizaciones, estas son mortales. Y su vida es, en comparación a la nuestra, como la vida de un mosquito. Pero es con inmortales con quienes bromeamos, trabajamos y nos casamos, a quienes rechazamos y explotamos. Horrores inmortales o esplendores eternos. Cada persona hecho a imagen de Dios tiene un alma eterna que va a estar o en eternidad lejos de Dios o en la presencia del mismo Creador por el resto de la eternidad. Y Dios tiene un plan para redimirnos. Judas tuvo la mejor oportunidad en el mundo para conocer personalmente al Señor y escoger lo correcto, pero aún uno de los 12 se fue a la banda del diablo, aunque tuvo muchas oportunidades, ¿no es cierto? Escogió lo equivocado. Versículo 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús muestra su maravilloso amor en su muerte y también en lavar los pies de sus discípulos. En ambos casos, el Mesías toma lugar de un siervo, el lugar de un siervo despreciado para el bien de otros. Él está dispuesto a sacrificarse y humillarse para el bien de otros. Versículo 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Él merecía el respeto y el honor. Era Señor, creador de todas las cosas. Sin embargo, dice el versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ya no hay excusa para no hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Si nuestro Señor fue un dulos por nosotros, no hay por qué no puedo servir a mi hermano.
No hay por qué yo no puedo servir a otra persona para que escuche de Cristo. Versículo 16, de cierto os digo, el siervo, el doulos, no es mayor que su señor, el kurios, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ningún siervo puede considerar que una tarea es demasiado humilde para él si su señor, su amo, ya lo hizo. El mensajero o el embajador no habla por su propia autoridad y tampoco debe presentar su opinión personal, sino que representa al que lo envió. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay que practicar lo que se predica. El conocimiento intelectual no es suficiente, pero si creemos lo que dice la palabra, cambiará nuestras vidas. La vida que sigue a Cristo es una vida bendecida. Si alguien me puede traer la cajita que escondí por ahí, por favor, quiero compartir un detalle más. Dice, versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo crecí en Ica y me acuerdo que siempre que entrábamos a la plaza de armas había un montón de niños lustrabotas, ¿no es cierto? Siempre querían limpiar mis zapatillas, ¿no? Pero piensa en esto, pueden imaginarse un trabajo similar, una historia, un cuadro similar a la tarea de lavar los pies en el tiempo de Jesús. Quizás sería el trabajo de lustrar los zapatos. Y nadie piensa cuando su hijo es pequeño, cuando crezca mi hijo quiero que sea lustrabotas, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando llegué a Guatemala para estudiar en el seminario Ceteca, el capellán habló a todos los alumnos que recién empezaban a estudiar y él dijo, cuando yo era niño era lustrabotas. Y llamó a uno de los nuevos alumnos y le lustró los zapatos. Y luego nos habló de Juan capítulo 13, de una actitud de servicio. Y yo dije, estudiar aquí me va a ayudar mucho, porque uno de los conceptos en las misiones es contextualizar, ¿no es cierto? Tomar los principios de las Escrituras y aplicar esos principios dentro de la cultura donde estamos ministrando. Quizá nos ayude a pensar en el ejemplo de limpiar zapatos. A ver, ¿puedes ayudarme por favor? Vas acá adelante, vamos a limpiar tus zapatos. A ver, en un ratito vamos a sacar nuestras herramientas. Muy bien, eso, sí, parece que se han empolvado un poquito, ¿no es cierto? A ver, vamos a limpiar aquí estos zapatos. Gracias, no, está bien, sí. El betún, si no me voy a ensuciar, no sé por qué estoy haciendo, pero sé. Bueno, gracias. El otro zapato, por favor. La pregunta es, en esta iglesia, ¿cómo aplicamos la enseñanza de Jesús? ¿No es cierto? ¿Qué significa el servicio y la humildad en esta congregación? ¿Qué tareas no se atreven a hacer? Armar las sillas, llegar temprano, pintar el templo, trabajar con la cuna. Ahí empecé yo, con los niños de 3 y 4 años, cuando tenía 13 años. ¿Qué tal? Un poquito mejor. Listo. No debemos pensar que algunas cosas son trabajos demasiado humildes para nosotros. Debemos estar dispuestos a servir, porque nuestro Señor, el Rey de las galaxias, ¿no?, se atrevió
a tomar un cuerpo humano. Terminó dependiendo de padres humanos para que lo alimentaran, cambiaran, limpiaran, cuidaran en todo sentido. Y finalmente se humilló tomando la forma de un siervo, lavando los pies de sus discípulos y llegó hasta la muerte más humillante que podía sufrir en una cruz romana, por amor a nosotros. Ahora nosotros también podemos saber quiénes somos en Cristo y por qué estamos aquí. Dios quiere que nosotros compartamos ese mismo amor con los demás. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor, porque, Señor, tú fuiste dispuesto a humillarte de una manera inimaginable y acercarte a nosotros, caminar entre nosotros, para que pudieras, siendo Dios, sufrir, para que pudieras tomar nuestro lugar y sufrir en la cruz que nuestros pecados merecían. Gracias, Dios, que nos perdonaste los pecados. Y te pido que esta iglesia, la Misión Bíblica Bautista Dulos, tenga como parte de su cultura la actitud de servicio que tú nos diste, que sigan el ejemplo que tú primero demostraste, sirviendo a otros, para que ellos también puedan conocer el amor de Cristo. Te pido que bendigas y prosperes esta congregación, que crezcan en amor, Señor, que crezcan en números, que maduren espiritualmente y que toda esta zona pueda conocer de Cristo a través de ellos. En el nombre de Cristo. Amén.